Bueno, mientras ayer conocíamos los anuncios positivos que hacía la presidenta Cristina Kirchner sobre el aumento de la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares, en la Cámara de Diputados estaba también habiendo mucho trajín. La sesión concluyó con una especie de escándalo luego de que el titular de la Cámara, Julián Domínguez, le empezara a decir a los diputados de su bloque: anda, rajá de acá, y así se evitó uno de los debates que estaba planteado, que era subir el mínimo imponible para ganancias. Pero hay varios temas para debatir a nivel legislativo. Está aquí Fernando Sánchez, el diputado por la Coalición Cívica. Gracias por venir. No, ¿Cómo te va? Favor. Muy bien. ¿Cómo bien. estamos? Bueno, ¿qué estaba pasando en el momento en el que Julián Domínguez dijo esto? Bueno, en realidad terminaba la sesión especial pedida por el oficialismo con 4 temas, que eran uno de ellos muy importante porque era la modificación de los impuestos para el biodiesel, una industria que es gran exportadora en Argentina y que, como se cerró el mercado europeo para esas exportaciones argentinas, se derrumbó la producción o la forma en la que se pueden colocar en los mercados. Se trataba de que se reactive el mercado interno. Entonces, bueno, gran discusión, distintas posiciones, hasta ahí todo bien. El segundo tema, bastante intrascendente, por supuesto nosotros lo votamos en contra, que era cambiarle los nombres de las centrales Atucha 1 y 2, una por General Perón y la otra por Néstor Kirchner. Hay que aclarar que yo creo que Néstor Kirchner no tuvo la autoridad moral suficiente como para llevar el nombre ni siquiera de un semáforo, digo, no llega a central nuclear. Obviamente votamos en contra. El tercer tema, sí, muy importante, en realidad era la cesión por 30 años de los terrenos que ocupa la ESMA, el predio de la ESMA, que son de propiedad de la Ciudad de Buenos Aires, para que allí se haga el Museo de la Memoria. Y en realidad lo más complicado de todo es que en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que aprobar y habilitar la cesión de esos terrenos, porque solo la legislatura de la ciudad puede aprobar un convenio entre la ciudad y la nación de ese tipo, se votó violando la Constitución. Ese es el drama. Y lo votaron violando la Constitución el PRO y el Frente para la Victoria, con el voto negativo de los demás bloques. No solo eso, sino que además incluye la derogación del Instituto Espacio para la Memoria, que es un espacio donde los organismos de derechos humanos, donde están Norita Cortiña, Pérez Esquivel y otros tantos que no fueron cooptados por el kirchnerismo y por el dinero del gobierno nacional, etcétera, podían llevar adelante en ese espacio plural, donde también iban los otros organismos, su posición sobre los derechos humanos. Bueno, ese organismo se disuelve. Entonces, no solo que violan la Constitución para traspasar terrenos de la ciudad a la nación, sino que además se queda sin un espacio fundamental para la preservación y promoción de la memoria y de los derechos humanos en la ciudad. Esto fue denunciado por el espacio de ustedes y por otros sectores de la oposición y de los organismos de derechos humanos como otra muestra más del pacto entre el PRO y el kirchnerismo. Pero hubo leyes votadas en la legislatura que ya estaban dando alguna señal en ese sentido. Otros dicen: Macri es el opositor preferido o elegido por la presidenta, ¿no? Hay veces que el PRO, a mí no me gusta hacer análisis de cómo son los demás, ¿no? Sí leo los resultados, lo que proponen y los resultados. Pero hay veces que el PRO se intenta presentar como un gran opositor al gobierno nacional, hay veces que los acuerdos son legítimos y son necesarios para poder convivir entre los intereses de la ciudad y la nación. Ahora, hay veces que los intereses son sectoriales o privados o políticos para cada uno de ellos, no para el beneficio de la ciudadanía, ni de la ciudad de Buenos Aires, ni de la nación, y terminan votando en conjunto, solo ellos dos. Vos me preguntabas ejemplos, el convenio del juego, donde se condona una deuda de más de 1.500 millones de pesos a Cristóbal López, la votaron el kirchnerismo y el Frente para la Victoria, con el voto negativo de todos nosotros. La habilitación para la construcción de determinados emprendimientos inmobiliarios, sobre todo la empresa IRSA, etcétera, la votaron solo el kirchnerismo y el Frente para la Victoria, el Frente para la Victoria y el PRO. Digo, esas son pruebas muy fuertes, muy grandes, de que muchas veces el interés no es el interés de la ciudad de Buenos Aires, sino un interés empresarial, sectorial o político de cada uno de ellos y nada más. Ahora, ¿vos crees que en esos casos puntuales el kirchnerismo y el PRO son socios por los negocios que se esconden detrás? Muchas veces sí. Y es más, muchas veces diputados y legisladores del PRO están en desacuerdo y no quieren votar. Digo porque lo escuchamos cuando se votó el convenio del juego, ese escandaloso convenio del juego, que condona ni más ni menos que lo que los operadores Cristóbal López le debe a la ciudad de Buenos Aires como impuestos. No querían votar. Es más, hubo diputadas y diputados que se retiraron de esa votación, del PRO.
O sea que eso también les arma una grieta, una... Es que el PRO tiene que decidir qué quiere ser. Si quiere ser parte de la cultura del PJ, de administración del poder, que acumula poder solo para quedarse en el gobierno y después para beneficiar ciertos negocios, o quiere ser la otra parte del PRO, porque yo creo que hay distintos actores dentro del PRO, que prefieren, con sus ideas, que no siempre son coincidentes con las nuestras, pero que prefieren tener la administración de un poder para beneficio del conjunto de la sociedad, discutiendo y debatiendo democráticamente y respetando las reglas republicanas y la Constitución. Digo, son como dos grupos dentro del PRO. Y de este segundo grupo, ¿vos te ves o crees que la coalición cívica puede estar más cerca con miras al 2015, o que se puede acercar, o que puede hacer algún tipo de alianza? ¿O cuando uno coincide en valores fundamentales, la discusión está abierta. Y es posible, la discusión está abierta. El final dice si puede haber acuerdos o no puede haber acuerdos, pero la discusión está abierta. Cuando los valores fundamentales no coinciden, ni siquiera la discusión puede estar abierta. Porque si vos me decís, mira, nosotros somos más o menos parecidos a ustedes ideológicamente, pero en realidad no nos interesa que mis compañeros roben, que mis funcionarios roben, violar la Constitución para lograr determinadas cosas y avasallar determinados principios para quedarme con el poder, entonces la discusión ahí no está abierta. Con ese tipo de definiciones políticas nosotros no podemos coincidir nunca. En cambio, con lo otro podríamos ver si hay coincidencias, aunque si las coincidencias no son todas, puede existir un espacio amplio. Pero digo, tiene que decidirse el PRO qué clase de cultura política quiere representar, básicamente. Y de eso depende el acercamiento o no que pueda tener con la coalición cívica, porque esto ha generado también mucho ruido dentro del espacio, ¿no? Nosotros somos muy duros en ese sentido, por eso hemos sido muy duros con el kirchnerismo. Nosotros creemos que el kirchnerismo representa esa forma de hacer política, creemos que el PJ en general representa esa forma de hacer política, y si el PRO sigue por ese camino, nosotros no tenemos mucho que discutir, pero creemos que hay muchos actores que no son esa representación. Así que la discusión está abierta, pero también hay mucho tiempo para discutir eso. Fernando, también tuvo bastante repercusión los dichos de Lilita Carrió antes de ayer, sobre el Papa, ¿no? ¿Qué pensás al respecto? No vi esa parte del programa, la verdad, me comentaron, vi una parte del programa. Como que tenía gestos demagógicos porque recibía gente corrupta, ¿no? Para sacarse fotos, etcétera. A ver, yo creo dos cosas del Papa, yo voy a decir lo que yo opino, ¿no? Porque Lilita, por suerte, cuando se le pregunta, contesta exactamente lo que cree y lo que quiere, así que y se reserva muy pocas veces opinión. Entonces, expresó lo que expresó, y la verdad que para preguntarle qué quiso decir, si quiso decir algo distinto, hay que preguntárselo a ella. Yo tengo mi opinión en este sentido. El Papa creo que está haciendo un cambio muy grande en la Iglesia. Yo te diría un cambio de un ciclo de esos que se dan cada 500 o 1000 años en la Iglesia. Entonces, no es un cambio menor. Ahora, si vos me preguntás a mí, si a mí me encanta que reciba a tipos que no tienen ni el más mínimo de decencia, si no tienen, bueno, qué sé yo, está en el ex cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, recibir o no recibir a quien cree conveniente. También es en ese sentido donde hace un poco de política, ¿no? Y la verdad que el cardenal Bergoglio siempre fue muy político en ese sentido, para bien también. Yo no recibiría a la gente que él recibe, mucha de la gente que él recibe. Pero bueno, es su decisión. O sea, en ese sentido del perfil político del Papa... Un poco el arca de Noé, ¿no? Sube a todo el mundo. Y creo que también a veces hay que diferenciar un poco. Si bien la Iglesia es de todos, de justos y pecadores, como se dice, también hay que diferenciar, porque no somos todos iguales. Algunos hacemos un esfuerzo por comportarnos un poco mejor en la vida pública, sobre todo. Fernando, ¿qué crees que va a pasar con el mínimo imponible de ganancias? Nada. A ver, yo creo que es uno de los temas más importantes que hay para tratar. Primero porque la inflación es la que todos sabemos que es. La pobreza es la que todos sabemos que es. Está entre el 27,5 y 30%. Digo, solo el gobierno sigue diciendo otra cifra. Todo el mundo ya se maneja con ese. Y son muchos millones de argentinos. Entonces, algo hay que hacer con la inflación y con los impuestos, porque si no, no solo que los pobres ya están más pobres por la inflación y por los impuestos, sobre todo el IVA, que son muy injustos, sino que además estamos pobreando a la clase media que está tratando de quedarse en la clase media. Si nosotros estamos incluyendo a asalariados de ingresos no tan grandes dentro del impuesto a las ganancias, los estamos dejando tendientes a ser, no te diría pobres, pero vivir con lo justo. Entonces, eso no es un país que da condiciones para progresar.
Vos me preguntabas qué va a pasar con el impuesto a las ganancias. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que todos los miércoles el Frente para la Victoria baje al recinto a que se pueda aprobar modificación del impuesto a las ganancias, del mínimo no imponible. Vamos a pedir que se trate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Tenemos algunas medidas reglamentarias para que se trate. Pero por sobre todas las cosas que la sociedad entienda que Cristina Fernández de Kirchner prefiere, por ejemplo, transferir como prioridad 2.000 millones de pesos a la industria del biodiesel, que es una industria importante pero concentrada, con pocos beneficiarios, y no 4.000 millones de pesos a millones de argentinos. Eso es lo que estaba votándose o que estaba por votarse ayer en la Cámara de Diputados. Se votó el día de ayer. Ahora, claro, es un poco una manera de confundir, o la sociedad puede confundirse, marearse, al ver cada recorte de la realidad, ¿no? Porque mientras teníamos a todos los sectores sindicales quejándose y movilizándose, también mezclados antiguos oponentes históricos en la Plaza de Mayo. Algunos exoficialistas. Sí, por supuesto, sobre todo Moyano hasta no hace tanto tiempo. Digo, mientras veíamos esa foto, teníamos la foto de la presidenta dando una excelente noticia, como la suba de del 40% en las asignaciones, etcétera. Pero mientras eso sucedía también, la foto entera nos muestra esto que vos estás diciendo. Y también las declaraciones de la presidenta sobre que no se pensaba hacer una modificación, ¿no? Entonces, voy a esto que vos decías de esta nueva categoría que hay de empobrecidos, de gente que era de la clase media y que por este tipo de medidas finalmente está cada vez siéndole más complicado llegar a fin de mes, cuando el gobierno siempre resalta las políticas que van hacia la parte más de la pirámide más baja de la sociedad, los sectores más vulnerables. Pero digo, finalmente, argentinos somos todos, ¿no? Los de las capas medias bajas, medias bajas o sea. Totalmente, es decir, mira, cuando nosotros nos preguntan qué queremos como país y por tanto qué políticas queremos adoptar y aplicar, es con pisos de decencia, con pisos de coincidencias en ese sentido, de respeto a la Constitución y de decencia, después vienen las condiciones para el progreso general. Es decir, tenés que tener prioridad en atender a los que hoy ni siquiera pueden comer, sí. Esa es la prioridad. En segundo lugar, tenés que tener políticas de inclusión y de integración en las oportunidades, y no solo en las oportunidades, sino para que hoy el que tiene oportunidades las siga teniendo. Claro. La inflación lo que hace es el que hoy tiene oportunidades, dentro de 6 meses ya no las tiene. Y lo que está haciendo la presidenta, lo que no se está dando cuenta, es que está matando de a poco, asfixiando el aparato productivo y generador de empleo, sobre todo, que es ese mediano comerciante, mediano productor, pequeño comerciante, que lo podemos ver desde la ciudad de Buenos Aires hasta cualquier otra ciudad del país, donde los impuestos ya te están quitando la rentabilidad que te permite decir, tengo un negocio para poder vivir y progresar. Totalmente. Y dar empleo. Entonces, no se da cuenta la presidenta que esas excelentes noticias que ella da duran 4 meses, porque se los come la inflación. Ese es el problema. ¿Por qué nosotros creemos que el piso, el mínimo no imponible de ganancias, se tiene que actualizar automáticamente? Porque la fantástica noticia que ella da y que encima ahora se está retrasando, nosotros creemos que lo va a hacer por decreto, pero que otra vez va a durar muy poco, dura muy poco y cada vez dura menos, porque la inflación no es la que era antes del 20 o del 25%, cuando ella decía que casi no existía. Hoy la inflación es muy alta, es casi del 30%. Fernando, muchísimas gracias. No, muy amable. Gracias a vos. Nosotros en un ratito volvemos con más Infobae TV.